El gobierno de Estados Unidos debe 37 billones de dólares. Es la mayor deuda de cualquier nación en toda la historia. Más deuda de la que toda la economía global produjo en un año entero hace solo 2 décadas. Y aquí viene lo que casi nadie te está diciendo. No están planeando pagarla, están planeando borrarla. No mediante un default declarado, no con austeridad extrema, no con subidas masivas de impuestos visibles, sino con algo mucho más sutil: devaluación, un robo estratégico e invisible del poder adquisitivo de todos los que sostienen dólares. Y el mecanismo que están usando pasa, precisamente, por 2 cosas que la mayoría cree que están fuera del sistema: el cripto y el oro. Lo que estás viendo es a Estados Unidos intentando ejecutar la estrategia de eliminación de deuda más sofisticada de la historia. Están construyendo un sistema financiero paralelo, acumulando reservas estratégicas en Bitcoin y oro, preparándose para revalorar esos activos a múltiplos del precio actual y usar esa revalorización para equilibrar una deuda que matemáticamente es impagable. Y aquí viene la parte que debería asustarte de verdad. Cuando revaloran oro y cripto hacia arriba, al mismo tiempo están devaluando el dólar hacia abajo. Cada dólar que tienes pierde poder de compra. Cada bono que posees se vuelve una broma en términos reales. Cada cuenta de ahorro se evapora en poder adquisitivo. Te van a robar legalmente, silenciosamente, por completo. Y la mayoría ni siquiera se dará cuenta de lo que pasó hasta que sea demasiado tarde. En este video te voy a mostrar exactamente cómo funciona este plan. No teoría abstracta, no especulación vacía, sino la mecánica real de la devaluación de deuda a través de la revalorización estratégica de reservas. Te voy a mostrar los precedentes históricos, porque esto ya ha pasado antes, múltiples veces. Te voy a mostrar lo que el gobierno de Estados Unidos está haciendo, o se está preparando para hacer, ahora mismo: órdenes ejecutivas, leyes propuestas, acumulación de reservas, narrativa oficial. Y te voy a mostrar la línea de tiempo, cuándo puede ocurrir, con qué velocidad puede ejecutarse y qué tienes que hacer antes de que sea demasiado tarde. Porque esto no es algo para dentro de 20 años, es un proceso que se está montando ahora, en tiempo real. Las piezas ya se están colocando, y cuando el movimiento final se dispare, no habrá marcha atrás. Primero hay algo que casi nadie entiende. La deuda de un gobierno no es como tu deuda familiar. Cuando tú debes dinero, tienes que pagarlo con valor real. Trabajar más horas, vender activos, reducir tu nivel de vida. No puedes cambiar las reglas del juego. Pero los gobiernos sí. Ellos controlan la moneda en la que está denominada esa deuda. Y controlar la moneda significa poder redefinir qué es un dólar, cuánto vale, qué respalda, cómo se contabilizan los activos en el balance del Estado. Pueden hacer que la deuda desaparezca, en términos reales, sin jamás reconocer que no la pagaron. A eso se le llama un reset monetario, y ha sucedido repetidamente a lo largo de la historia, solo que con nombres más bonitos: reformas, planes de estabilización, nuevas paridades, nuevas monedas, cambios de patrón. Mira el patrón. En 1933, Estados Unidos estaba ahogado en deudas de la Primera Guerra Mundial y hundido en la Gran Depresión. La deuda pública rondaba el 40% del PIB y subiendo. La economía colapsaba, la deflación destruía empresas, salarios, precios de activos, así que el presidente Franklin Roosevelt hizo algo radical: revalorar el oro, no un poquito, sino un 69% de golpe. Hasta entonces, durante décadas, el oro había estado oficialmente en $20,67 la onza. El dólar estaba definido como una fracción fija de oro. Tu billete era, literalmente, un recibo de oro físico. Pero el gobierno estaba quebrado. A esos precios, sus reservas no bastaban para sostener la deuda ni el sistema. Entonces llegó la Orden Ejecutiva 602. Se prohibió a los estadounidenses poseer oro. Tenías que entregarlo al gobierno a cambio de dólares, al precio oficial de 20,67. Millones de personas cumplieron. Cambiaron oro real por papel. Una vez que el gobierno concentró la mayoría del oro en sus manos, vino el segundo golpe. En 1934, Roosevelt anunció el nuevo precio oficial: $35 la onza, un aumento de casi el 70% de un día para otro. ¿Qué significó eso en la práctica? Que las reservas de oro del gobierno, valoradas antes en unos 4.000 millones de dólares, pasaron a valer casi 6.900 millones, solo cambiando un número. Crearon miles de millones en valor contable de la nada. Pero la deuda seguía denominándose en dólares, y esos dólares, en relación al oro, acababan de perder poder de compra. Con la inflación posterior, el peso real de la deuda sobre la economía se desplomó. En 5 años, la carga de deuda como porcentaje del PIB
Cayó de alrededor del 40% a cerca del 25%. Borraron 15 puntos de deuda sobre PIB sin pagarla, simplemente devaluando. ¿Quién pagó la factura? Los ciudadanos que habían entregado su oro y se quedaron con dólares. Ellos soportaron la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, el robo silencioso. Y esto no es una curiosidad del pasado, es el manual, es el guión. Y lo están adaptando a la era digital. Hoy la situación de Estados Unidos es aún más extrema. La deuda ya no es el 40% del PIB, ni el 80%. Está por encima del 120-130% del PIB, niveles comparables solo con un esfuerzo bélico total. El pago de intereses se ha convertido en el mayor rubro del presupuesto, compitiendo con defensa y seguridad social. Si los tipos de interés permanecen elevados, el mero servicio de la deuda devora el crecimiento, ahoga el presupuesto y deja al gobierno atrapado entre impago o devaluación. No hay combinación realista de aumento de impuestos, recortes de gasto y milagro de mitigation. Crecimiento que pueda absorber un monstruo de decenas de billones de dólares. Cuando las matemáticas no cierran, los políticos no reconocen bancarrota, cambian las reglas del juego. Aquí entra el nuevo truco: Bitcoin y oro como herramientas de reset. Oficialmente el discurso es otro: innovación, liderazgo digital, competencia con China, defensa del dólar como moneda de reserva en un mundo multipolar. Suena moderno, suena patriótico, suena tecnológico. Pero debajo está la misma lógica que en 1933. Concentrar activos duros en manos del Estado, revalorizarlos contablemente y dejar que la inflación haga el trabajo sucio de licuar la deuda. Hoy, el gobierno estadounidense ya posee una cantidad nada despreciable de Bitcoin procedente de incautaciones a criminales, hackeos, mercados negros. Son reservas que ya existen sin haber comprado en el mercado. La idea que muchos analistas plantean es sencilla. Si el Estado decide tratar a Bitcoin como reserva estratégica, puede acumular mucho más sin disparar tanto el precio, usando incautaciones, acuerdos legales, multas en especie e incluso minería con infraestructura energética pública. Imagina el siguiente escenario. Durante varios años, el gobierno acumula Bitcoin de forma silenciosa, sin reportar claramente cuánto tiene. Al llegar a cierto objetivo, se hace el anuncio. Se crea una reserva estratégica de Bitcoin. Se reconoce oficialmente al activo como parte del balance del tesoro y del sistema de reservas junto al oro. Pero no solo eso, se fija un precio de reserva, distinto y muy superior al precio de mercado, igual que se hizo con el oro en los años 30. De golpe, un activo que costó quizás cientos de miles de millones en adquirir, se valora en billones sobre el papel. Es creación de patrimonio contable por decreto. Y no hace falta que el precio de mercado suba exactamente hasta la cifra oficial. Basta con que el anuncio convenza a los grandes jugadores de que hay un nuevo suelo, un nuevo rango, una nueva narrativa. Con el oro la jugada es aún más clara, porque ya lo han hecho antes. Oficialmente, Estados Unidos declara tener algo más de 8.000 toneladas de oro. A precios actuales del mercado, eso vale cientos de miles de millones de dólares. Pero en los libros contables del Tesoro, ese oro todavía está valorado a un precio ridículamente bajo, fijado hace décadas. Es decir, hay un enorme margen para revalorizar esa reserva sin tocar una sola onza, simplemente cambiando el precio estatutario al que se registra. Si mañana el Tesoro decidiera que, para fines de balance, el oro pasa a valer 10.000, 15.000 o 20.000 dólares la onza, el valor contable de sus reservas se multiplicaría varias veces. De repente aparecerían billones en activos nuevos para compensar una parte de los 37 billones de deuda. Sobre el papel, el balance se vería más sólido, la relación deuda-PIB se vería menos explosiva, y los políticos podrían venderlas. Narrativa de que hemos reforzado los fundamentos del dólar, reintroduciendo respaldo en oro y activos digitales. Pero cada vez que revaloras un activo real hacia arriba, estás devaluando la moneda con la que se mide. Si el oro pasa de 2.800 a 20.000 y Bitcoin de 100.000 a 1.000.000, no es solo que esos activos valgan más, es que el dólar con el que los mides vale mucho menos. Lo que antes comprabas con 100.000 dólares, ahora requiere 300.000, 500.000 o 1.000.000. El efecto no se queda en las pantallas de los traders, se filtra a la comida, la energía, la vivienda, todo. El salario medio no se multiplica por 7. La pensión del jubilado no se revaloriza al ritmo del oro. Los ahorros de la familia media no se ajustan automáticamente. Y así, la magia contable que mejora el balance del Estado se traduce en un desastre silencioso para la clase media. Exactamente igual que en los años 30, solo que esta vez con blockchain,
derivados financieros sofisticados y titulares sobre liderazgo digital. Esa es la esencia del plan: usar activos duros, oro y Bitcoin, para absorber pérdidas y reventar la deuda, mientras se desplaza el coste al ciudadano de a pie vía inflación. El mismo patrón que hemos visto en el Imperio Romano devaluando su moneda, en la Alemania de Weimar imprimiendo marcos, en Argentina redenominando pesos, en Zimbabue y Venezuela arrasando con el poder de compra de la población. El gobierno se endeuda más allá de lo razonable, el sistema entra en crisis, se declara una reforma necesaria, se revaloran activos, se devalúa la moneda, se salva el Estado, se destruye el ahorro. Y hoy, en pleno siglo XXI, con tipos de interés al alza y una montaña de deuda imposible de pagar, Estados Unidos está, como mínimo, muy cerca de ese punto de no retorno. No lo van a llamar confiscación ni default, lo van a llamar reset, modernización, transición, nuevo patrón monetario. Pero para ti, para tus ahorros, para tu salario, el efecto será el mismo. Perderás poder de compra para que ellos ganen tiempo. Ahora hablemos de la parte que casi nadie quiere mirar de frente. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Y cómo podría desarrollarse esto en el tiempo? Imagina una línea de tiempo en 4 fases. Fase 1. Acumulación. Durante 2025 y 2026, mientras el público está distraído con elecciones, guerras, escándalos y ciclos de noticias, los grandes jugadores, gobiernos, bancos centrales, fondos soberanos, acumulan activos duros, oro, Bitcoin, materias primas estratégicas, tierras. Las incautaciones de cripto se vuelven más frecuentes, las regulaciones empujan a las empresas a colaborar con el Estado, se aceptan pagos de multas y sanciones en activos digitales, se abren debates formales sobre activos de reserva digitales. El ciudadano medio solo ve titulares sueltos, no el patrón. Fase 2. Crisis. Una nueva guerra, un conflicto geopolítico, una crisis de deuda, un choque financiero. No importa exactamente qué dispare la alarma, importa que el sistema entre en modo emergencia. Rendimientos de bonos disparados, amenaza de default técnico, discusiones sobre el techo de deuda, rebajas de rating. En ese contexto, medidas que en tiempos normales serían impensables de repente se presentan como inevitables. Fase 3. El anuncio del reset. Bajo la narrativa de restaurar la confianza y proteger el liderazgo financiero de Estados Unidos, el gobierno introduce un paquete de medidas extraordinarias. Se formaliza una reserva estratégica de Bitcoin, se ajusta el precio estatutario del oro muy por encima del mercado, se presenta un nuevo marco, donde el dólar está respaldado parcialmente por oro y activos digitales. Se venden estas decisiones como un regreso a la disciplina, a la solidez, a la moneda fuerte. En realidad, lo que están haciendo es multiplicar el valor contable de sus reservas para contrarrestar una parte de la deuda, al tiempo que aceptan una inflación brutal como daño colateral. La gente escucha respaldo en oro y piensa en estabilidad. No entiende que para que ese respaldo tenga credibilidad, el precio del oro debe dispararse, y con él el nivel general de precios. Fase 4. Estabilización. Después del shock inicial, el sistema se acostumbra a los nuevos precios. El dólar sigue siendo la moneda dominante, pero ahora con mucho menos poder adquisitivo. La deuda medida en unidades nominales parece manejable. El sacrificio ya se ha consumado. Veamos los números de forma simple. Digamos que el gobierno revalúa el oro de $2.800 a $20.000 la onza y reconoce 1 millón de Bitcoin a un precio de 1.000 cada uno para fines de balance. De golpe, la suma contable de esos activos se dispara a varios billones. Al mismo tiempo, la inflación real durante 3 o 4 años se mueve entre el 20 y el 40% anual. ¿Qué significa eso en tu vida? Que tus ahorros en efectivo pierden más de la mitad de su poder de compra, que tu salario no se ajusta al ritmo de los precios, que tu pensión, si está invertida en bonos del Estado, sufre una masacre silenciosa. Te pagan el mismo número de dólares, pero cada uno vale muchísimo menos. Desde el punto de vista del tesoro, la magia es perfecta. La deuda sigue siendo 37 billones nominales, pero en términos reales, descontando la inflación, pesa como si fueran 12 o 13. Han borrado más de 20 billones de carga real, sin declarar un default. Desde tu punto de vista, es un atraco. ¿Quién gana en este escenario? En primer lugar, el propio gobierno, que consigue salir del callejón sin salida sin admitir jamás que estaba quebrado. Los políticos, porque evitan el suicidio electoral de recortar brutalmente gastos o subir impuestos de forma directa. La Reserva Federal y el sistema bancario, porque mantienen el control del tablero monetario,
El dólar sigue en el centro, solo que reconfigurado. Ganarán también los que ya poseen oro y Bitcoin antes del reset, y tienen la sangre fría para aguantar la volatilidad. Si compraste oro a 1000, 1500, 2000 y termina en 10,000 o 20,000, mantienes poder de compra, quizá hasta mejoras. Si acumulaste Bitcoin en decenas de miles y después de la oficialización sube a cientos de miles, tu patrimonio se multiplica. Ganarán las grandes fortunas y fondos que tienen activos reales: tierra, infraestructuras, empresas productivas, materias primas, inmuebles bien ubicados. Su riqueza se recalcula en la nueva escala de precios. Ganarán también otros gobiernos que han acumulado oro durante años: China, Rusia, India y muchos emergentes, porque verán cómo sus reservas se revalorizan y sus propias deudas se diluyen. ¿Y quién pierde? Tú ya sabes la respuesta. Pierde la clase media que ahorró en la moneda del sistema, creyendo que el dinero en el banco está seguro. Pierden los jubilados con pensiones denominadas en dólares, sin coberturas reales. Pierden los tenedores de bonos del Estado, que reciben hasta el último cupón, pero en una divisa que compra la mitad, un tercio o menos de lo que compraba cuando prestaron. Pierden los fondos de pensiones cargados de deuda pública y corporativa a largo plazo. Sus balances se llenan de activos que cumplieron en nominal, pero fracasaron en valor real. Pierden las pequeñas empresas que no tienen poder para fijar precios al ritmo de la inflación. Pierden los trabajadores cuyos salarios se ajustan tarde y mal, atrapados entre alquileres que suben, comida que se dispara y deuda que se vuelve más difícil de servir en términos reales, aunque sea fija. Pierden los que se quedan atrapados en el país, en un sistema monetario que les da cada vez menos a cambio de su tiempo. Llegados a este punto, quizá pienses: esto suena exagerado, suena a teoría conspirativa. Es normal. Tu mente ha sido entrenada para creer que en los países serios estas cosas no pasan. Pero mira los datos fríamente. Niveles de deuda pública jamás vistos en tiempos de paz. Pagos de intereses que comen una parte cada vez mayor del presupuesto. Crecimiento económico estructuralmente bajo. Población envejecida. Promesas de bienestar imposibles de mantener matemáticamente. Cada vez que una combinación similar se ha dado en la historia, el resultado ha sido el mismo: devaluación, inflación, reset, cambio de reglas. A veces con cambio de moneda, otras con redenominaciones, otras con controles de capital. Lo único que varía es el marketing. Y ahora el marketing se llama innovación financiera, activos digitales de reserva, modernización del sistema monetario internacional. La esencia es idéntica: hacernos pagar la factura sin reconocer que nos la están pasando. Entonces, ¿qué puedes hacer tú, alguien que no imprime moneda, que no dicta leyes, que no maneja un banco central? No puedes detener el proceso, pero puedes decidir si te pilla desnudo o con armadura. Primer paso: reducir tu exposición al dólar como reserva de valor. Eso no significa dejar de usarlo en el día a día, significa no confiar en él como almacén de riqueza a largo plazo. Mantener grandes cantidades en efectivo, depósitos o bonos a largo plazo es, en este contexto, una apuesta a perder. Segundo paso: trasladarte poco a poco hacia activos duros. Oro físico, no solo papel. Un porcentaje de tu patrimonio en Bitcoin si entiendes los riesgos y la tecnología. Tierra productiva, inmuebles que generen renta real en lugares razonablemente estables. Negocios reales que produzcan bienes o servicios que la gente seguirá necesitando, incluso en escenarios de inflación alta. No se trata de volverte rico, se trata de no empobrecerte sin darte cuenta. Tercer paso: gestionar tu deuda con inteligencia. Sí, una de las pocas formas en las que el individuo puede beneficiarse de la inflación es con deuda a tipo fijo muy bajo en una moneda que se devalúa. Una hipoteca al 3% durante 30 años puede volverse relativamente ligera si tus ingresos nominales suben con el tiempo, mientras la cuota se queda fija. Pero cuidado, eso solo funciona si tu empleo e ingresos sobreviven al caos, si puedes seguir pagando y si el sistema no cambia las reglas a mitad de partido. Deuda de consumo, tarjetas, préstamos personales son una trampa mortal en entornos de inflación y tipos altos. Elimínalos cuanto antes. Cuarto paso: diversificar geográfica y monetariamente. No coloques el 100% de tu vida financiera en una sola jurisdicción, un solo banco, una sola divisa. Considera cuentas en países más estables, algo de exposición a monedas de estados con menos deuda y mejores balances, tal vez activos reales fuera de tu país si es posible. Y el paso más subestimado: invertir en ti mismo y en tu red. En escenarios de estrés, lo que salva no es solo el saldo de tu cuenta,
sino lo que sabes hacer y con quién puedes contar. Habilidades útiles: producir alimentos, reparar cosas, entender sistemas, ofrecer servicios esenciales. Redes de confianza: familia, amigos, comunidades locales con las que puedas intercambiar valor cuando el sistema formal falle. La historia de cada crisis severa, desde la Gran Depresión hasta los colapsos de Argentina, Grecia o Venezuela, muestra lo mismo. Quienes tienen habilidades, redes y algo de activos duros sufren, pero sobreviven y reconstruyen. Quienes solo tienen papel moneda y promesas del Estado se hunden. Nada de esto es consejo financiero personalizado. Es una invitación a mirar el tablero con otros ojos. Puedes elegir indignarte, decir, no es justo, y quedarte quieto. Y tendrás razón. No es justo. Es un robo legalizado. Pero el sistema no va a dejar de hacerlo porque tú te indignes. O puedes elegir entender el juego y moverte, aunque no controles las reglas. Prepararte mientras casi todo el mundo sigue dormido. Ajustar tu forma de ahorrar, de invertir, de pensar. Cambiar la pregunta de ¿cómo vuelvo a la normalidad? A ¿cómo protejo a mi familia en la nueva realidad que viene? Al final, el reset no va a preguntarte si crees en él. No necesita tu voto, no necesita tu aprobación. Se ejecuta a través de decisiones técnicas, de cambios contables, de leyes escritas en lenguaje que casi nadie lee. Solo le importa una cosa: si estás posicionado o expuesto. Si eres el que posee los activos que se revalorizan o el que sostiene la moneda que se derrite. Esa es la línea divisoria de los próximos años. Por eso este tipo de análisis no es un entretenimiento, es una advertencia. Si esta visión cambió la forma en la que ves tu cuenta bancaria, tus ahorros, tu pensión, no la guardes solo para ti. Compártela con quienes todavía confían ciegamente en que el sistema se arreglará solo. Y si quieres seguir este proceso en tiempo real, las señales, las leyes nuevas, los movimientos de reservas, las pistas en los datos, quédate en el canal, activa las notificaciones, únete a la comunidad. Porque si este reset se acelera, la diferencia entre enterarte a tiempo o demasiado tarde puede ser la diferencia entre conservar tu patrimonio o ver cómo se evapora. El plan está sobre la mesa. Ellos ya se están preparando. La pregunta que queda es brutalmente simple. ¿Tú en qué lado quieres estar cuando esto se ejecute?